Buenas compañeros, bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo vamos a tratar de cómo localizar y pescar los bases en verano, ya que es una época que tenemos que tener unos conceptos bien claros para obtener resultados en nuestra salida de pesca. Así que si te resulta interesante este vídeo, quédate que comenzamos. Bueno, pues si hay algo que diferencia esta estación del año con respecto a las otras, está claro que es el calor. Y por tanto, las horas en las que el sol está afuera son horas en las que aumenta mucho la temperatura. Esto afecta también, evidentemente, en el agua, dejando zonas demasiado calientes para que el pez esté cómodo. Es decir, la prioridad en la búsqueda del pez en esta época es la zona de confort para él. Y la zona de confort es aquella zona que reúne dos condiciones primordiales. Uno será la temperatura, una temperatura en la que el pez esté cómodo. Y dos, el oxígeno, zona en la que tenga la mayor concentración de oxígeno. Estas zonas, por tanto, serán las que reúnan la mayor concentración de peces. Si pensamos en lugares que reúnan estas dos condiciones, habrá muchísima masa de agua del pantano que ya estamos eliminando. ¿Vale? Y ahora, ¿cuál es la zona que reúne la mejor temperatura y la mayor concentración de oxígeno? Bueno, pues ante todo tenéis que saber que esta zona se produce una estratificación de las capas de agua del embalse. Es decir, las capas de agua del embalse las vamos a dividir en tres. La primera o más superficial, llamada epilímnio, esta zona es la más caliente. Evidentemente es la que más le afecta al sol porque está más próximo a la superficie y tendrá una temperatura más elevada que el resto. Por esa regla de tres diremos que la zona de abajo es la más cómoda y no es así. ¿Por qué? Porque la zona de abajo, llamada hipolimnio, es la zona que tiene menos concentración de oxígeno, es decir, que no hay suficiente oxígeno disuelto. Por tanto, hay una zona intermedia, que es la más importante, llamada termoclima o metalimnio, que es la zona que reúne las mejores cualidades para que el pez se posicione aquí. Como hemos dicho, tiene una temperatura más baja que la superficial y a su vez tiene más oxígeno que la capa inferior. Por tanto, es la capa más adecuada para que el pez se concentre ahí y pase todos estos meses en esa superficie de agua. Antes de nada, que lo pido muy poco, por favor, si todavía no estás suscrito al canal, hazlo. Es una muestra de apoyo hacia mí y entre todos daremos mucha más visibilidad a los vídeos, logrando ayudar a muchos más pescadores. Con esto lo que quiero llegar a crear es una comunidad de pescadores que nos ayudemos unos a otros. ¿Os acordáis, por ejemplo, en el vídeo de fresa que os dije que tuvo un suceso en el que un bass se me tiró a las aletas? Bueno, pues gracias al compañero Francisco Javier Hombre Bueno, a los pocos días me envió este vídeo que estáis viendo ahora mismo, que le pasó exactamente lo mismo. La verdad es que para mí este vídeo tiene un gran valor porque son cosas que no se ven todos los días y menos tener el móvil en ese momento para grabarle. Mira, el macho mordiéndome las aletas. Y también ha habido compañeros que me han enviado fotos de captura que han tenido gracias a mis consejos, como por ejemplo han sido el compañero Darío Lima, Francisco Javier García, Pablo Durán, Adrián del Cerro, Limondrigo y Eduardo Come con un pez de 2 kilos 540. Daros las gracias a todos por compartir esto conmigo. Para mí me orgullece mucho de que poco a poco vayáis aprendiendo lo que yo sé de la pesca y sin quitaros más vuestro tiempo, seguimos con el vídeo. Para saber la profundidad a la que está el termoclina, nos podremos ayudar de la sonda. Habrá sondas que si están bien configuradas nos marcarán incluso una franja horizontal ligeramente de otro color y si por ejemplo nuestra sonda no es moderna y no nos puede marcar esto, pues es muy fácil. Veremos la capa de agua o las profundidades a las que están los peces. Es decir, los bancos de alburno o peces patos que tengáis en el pantano en verano se van a suspender en aguas abiertas la gran mayoría y estos peces siempre van a estar casi en las mismas profundidades. Imaginaros 5 o 8 metros, algo orientativo. Pues en esa franja de los 5 a 8 metros
es donde van a estar los depredadores también. O sea, toda la vida del pantano va a estar ahí en el termoclina. Como os he dicho, esta escala de profundidad es orientativa, dependerá de cada embalse, cada uno tendrá un clima, unas profundidades, por tanto esto será variable, pero sí que es fácil encontrarlo. A medida que las aguas se van calentando más, la estratificación será más marcada. Y a medida que va finalizando el verano, esta capa de agua, el termoclina, irá subiendo más a la superficie. Incluso estando en el mismo pantano, esta franja de profundidades del termoclina puede variar por horas o por días. Variará por zonas del pantano, como pueden ser orillas azotadas por el viento. Aquí el viento suele enfriar un poco más la superficie. También lo pueden ser cortados de piedra de gran dimensión, es decir, una zona con muchísima sombra en la que la temperatura del agua va a ser un pelín más baja. Incluso habrá noches de verano que bajen bastante la temperatura, por tanto enfriará mucho más la superficie del agua. Y por el contrario, sabéis que también hay días con muchísimo calor, días soleados, sin nada de aire, que lo que hace es todo lo contrario, que calienta muchísimo la superficie del agua. Con esto os quiero entrar en la cabeza de que no nos fijemos en una profundidad determinada. Sí, es algo orientativo, una escala en la que puede variar 1 metro arriba, 1 metro abajo, pero no nos ceguemos, por ejemplo, en que hay bases a 5 metros y pescamos todo el verano a 5 metros. No, puede estar un día a 3 metros, otro día a 6 metros, dependiendo, ya sabéis, de cada día o incluso de las zonas. Teniendo ya muy claro lo que es el termoclina, por dónde se puede orientar, ahora es cuando empezamos a estudiar el pantano y la localización de los peces. ¿Por qué? Porque ahora el trabajo es bien sencillo. Tenemos que ver estructura y cobertura de nuestro embalse que estén a esa profundidad, porque allí es donde estarán los peces. Es por ello que tenemos que conocernos bien el escenario de pesca. Por supuesto, si tenemos, por ejemplo, un árbol que está más profundo, pero su copa entra dentro de esta franja, será un sitio donde habrá peces segurísimo. Sitio donde el pez se ocultará entre las ramas esperando que pase algún pez pasto para comérselo. Muchos de los peces estarán situados en estas coberturas o estructuras a esta profundidad, pero también os diré que en aguas abiertas también hay peces. Incluso os diría que los peces más grandes, peces que están tranquilos en medio del embalse, donde nadie o casi nadie los pesca y que abunda por allí el pez pasto. Entonces sabemos que el pez pasto va a estar también en el termoclina y con las sondas nos ayudaremos para encontrar estos peces que irán persiguiendo a sus presas. Como veis, en esta época la sonda juega un papel fundamental. Para aquellos que pescáis de orilla o pescáis de cepato de embarcación y no tenéis sonda, os diré que lo que tenéis que hacer es ir probando. Si por ejemplo lanzáis cerca de la orilla donde cubre poco y no tenéis resultado, olvidarlo y empezáis a pescar más profundo. A medida que vayáis obteniendo capturas, ya iréis desglosando un poquillo más el puzzle. Evidentemente se tardará más, será menos eficaz este método, pero no os cerréis a que vosotros que pescáis desde esta situación no tenéis opciones a sacar peces, porque sí que los tenéis. Con todo esto que os he dicho anteriormente de que los peces van hasta esa franja de agua, como sabéis, la pesca no es una ciencia cierta, habrá una minoría de peces que estén en otra capa de agua y, por ejemplo, habrá momentos del día en el que el pez pueda salir de esta franja de profundidad. Sobre todo por la mañana temprano es cuando la capa superficial está más fría. Por tanto, es fácil que los peces coman a superficie. De hecho, es una buena época para pescar en superficie. A medida que el sol caliente, el pez va bajando a su capa de agua en la que esté, como os he dicho, más cómodo de temperatura y con mayor concentración de oxígeno. Hay mucha masa de agua que tiene una temperatura muy elevada para ello o que tiene carencia de oxígeno. Por tanto, es muy fácil de que veáis muchos peces concentrados del mismo tamaño, se suelen concentrar por tamaño, y que es la época en la que es típico de que haya un lance tras otro que saque peces seguidos. O que haya algún lance que hagas con algún señuelo con dos poteras, como por ejemplo puede ser un popper, cualquier señuelo de superficie o un yerbait, y de un mismo lance saque dos peces con el mismo señuelo. Eso es típico en esta fecha. Bueno, pues ahora os voy a romper un poquillo los esquemas. Hemos dicho que vamos a localizar los peces en esa franja de profundidades que es el termoclina, pero también habrá zonas en el pantano, aparte de esta, que cumplan también estos requisitos de zona de confort para el pez. ¿Cuáles pueden ser? Pues por ejemplo la entrada de un arroyo. Ahora en verano hay algunos embalses que le entran agua por algún canal, ya sea por refrigeración de placas solares, pérdidas del propio canal,
pero son zonas en las que entra agua fría y suelen concentrarse ahí los peces. Zonas muy oxigenadas, zonas en las que le entra agua fría y el pez está cómodo, tiene oxígeno y a su vez la comida, como puede ser el pez pato, también está por allí. Entonces tiene todo, tiene alimento y una zona de confort. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, me centro muchísimo en la localización. En vídeos posteriores iré ampliando conocimiento, como puede ser cómo pescarlo y con qué señuelo. Si te ha gustado, ya sabes, dale a me gusta, comenta y compartes con tu compañero. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, compañero. Un saludo.